Julián Montiel tenía 32 años y una fortuna capaz de comprar casi todo: edificios, empresas, autos, influencia. Pero había algo que ni todo el dinero del mundo logró salvar: Adriana Beltrán. El cáncer fue rápido, agresivo, implacable. Hoy, la mansión de Julián es demasiado grande para un hombre solo. En esa casa también trabaja Rosa, una joven empleada de limpieza que mantiene todo funcionando con discreción, y a veces, cuando no tiene con quién dejarla, lleva a su hija Sofía. Ella siempre carga un osito rosa ya gastado, apretado contra el pecho. Aquella tarde, mientras Rosa limpia el pasillo, Sofía camina despacio por la casa inmensa, observa las paredes, los cuadros, el silencio. Entonces ve la puerta del despacho entreabierta. La casa de Julián era tan bonita que daba envidia, pero parecía que las paredes se habían tragado la alegría desde que su esposa, Adriana, se fue para siempre. Había tanto mármol, tantos cuadros caros y tanta madera de lujo que la mansión se sentía más como un museo frío que como un hogar de verdad. Pasaba el día encerrado en aquel despacho elegante, mirando al vacío, con el pecho apretado por una nostalgia que no se iba ni con todo el dinero del banco. El millonario que daba órdenes a miles de empleados ahora no lograba mandar ni sobre su propia tristeza, quedándose allí, inmóvil, sosteniendo una foto antigua como si fuera lo único que aún le daba un poco de vida. Para quienes lo veían desde fuera, era un hombre afortunado, pero por dentro se sentía el hombre más pobre del mundo por no tener con quien hablar al final del día. Mientras él sufría en silencio, Rosa cuidaba la casa con un cariño que el patrón ni siquiera notaba, limpiando cada rincón para dejarlo todo reluciente. Rosa tiene apenas 23 años, pero la vida ya le enseñó muchas cosas duras, sobre todo después de que el padre de su hija desapareciera del mapa justo cuando la niña nació. Nunca olvidó el día en que la señora Adriana, con su manera dulce, le dio el trabajo. «Rosa, no te preocupes por el currículum. Veo en tus ojos que eres una madre luchadora y que vas a cuidar muy bien de mi casa», le dijo la patrona en aquel momento. Ese gesto salvó a Rosa, que tuvo que dejar de lado el sueño de estudiar Derecho solo para asegurarse de que a su pequeña Sofía nunca le faltara nada. Sofía es el orgullo de Rosa, una niña de 6 años con unos ojos verdes que parecen leerle el alma a cualquiera y una sonrisa que ilumina cualquier lugar oscuro. Como Rosa no tenía con quien dejar a su hija ese día, llevó a la pequeña a la mansión, advirtiéndole siempre: «Hija, quédate tranquilita aquí en un rincón. El patrón está muy triste y no se le puede molestar, ¿de acuerdo? Pero ya sabes cómo son los niños. Tienen una curiosidad que no les cabe en el pecho y un corazón que no entiende por qué a los adultos les gusta tanto estar solos». Abrazando su osito de peluche rosa, ya viejo y gastado de tanto cariño, empezó a caminar de puntillas por los pasillos, fascinada por lo grande que era todo. Fue avanzando, respirando el aroma a limpieza, hasta que vio la puerta del despacho entreabierta y decidió asomarse para ver quién era ese hombre que siempre estaba escondido. Dentro, Julián estaba de espaldas, con los hombros caídos, como si cargara el peso del mundo mientras miraba la foto de su esposa. Sofía no vio a un patrón severo ni a un hombre rico, vio a alguien que necesitaba un abrazo. Sin pensar en humillaciones ni en diferencias de clase, empujó la puerta con cuidado y entró. «Hola, señor. ¿Por qué su oficina es tan oscura? El sol quiere entrar, pero la puerta tiene miedo», dijo, con esa voz dulce que solo tienen los niños. Julián se sobresaltó y se giró rápido, escondiendo la foto bajo unos papeles. «¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí dentro, niña?», preguntó, intentando parecer serio, aunque la curiosidad de la pequeña desarmó su mal humor. Sofía no se intimidó y dio un paso más, mirando el enorme sofá de cuero oscuro en un rincón del despacho. «Soy Sofía. Mi mamá está limpiando afuera. Ese sofá parece una ballena grande. ¿Puedo sentarme en él?», preguntó, señalando el mueble. Julián, que no recibía visitas desde hacía meses, sintió que algo se le ablandaba en el pecho y, sin entender muy bien por qué, respondió: «Está bien, Sofía. Siéntate. Pero guarda silencio, tengo mucho trabajo». Sofía se subió al sofá, acomodó el osito en su regazo y empezó a mirar las estanterías llenas de libros. «¿Usted ya leyó todos esos libros? ¿Cuentan la historia de la princesa que perdió el zapatito? Mi mamá dice que ella era muy pobre, pero tenía un corazón de oro, igual que ella», comentó la niña,
balanceando las piernitas que ni siquiera tocaban el suelo. Julián se acercó, se sentó en el borde del escritorio y esbozó una sonrisa de lado, la primera en mucho tiempo. No, esos libros son de leyes y negocios, Sofía. No tienen princesas, explicó. Ella hizo un puchero de decepción y respondió: ¡qué aburrido! Usted debería leer la historia del conejito que encontró un tesoro en el bosque. El tesoro no era oro, era una zanahoria gigante para compartir con los amigos. Julián se quedó en silencio un momento, escuchando esa lógica sencilla que tenía todo el sentido del mundo. ¿Y el conejo fue feliz compartiendo la zanahoria?, preguntó, de verdad interesado. Sofía asintió con la cabeza con mucha fuerza. Sí, porque comer solo es feo, la barriga se llena, pero el corazón se queda vacío. Mi mamá dice que quien guarda todo solo para si termina triste, igual que usted, soltó, con la inocencia de quien no sabía que estaba tocando una herida profunda del millonario. Él sintió el golpe de esas palabras y comprendió que aquella niña le estaba dando una lección que ningún profesor de economía habría logrado enseñar en años de universidad. La charla continuó unos minutos más, con Sofía contando cómo su oso floquino había nacido de una caja de donaciones y cómo era el mejor guardián de secretos del mundo. Él sabe mi secreto más grande, susurró, haciéndole señas a Julián para que se acercara. Él se inclinó, curioso como un niño. ¿Y cuál es? Ella miró a los lados y dijo en voz bajita: quiero ser doctora de libros para arreglar las historias que terminan tristes. Julián sintió ganas de llorar, no de dolor, sino de esperanza, algo que creía que su dinero había comprado y luego perdido. Nunca imaginó que, en medio de tanto lujo, la voz de una niña sería el único sonido capaz de calmar su alma. Entonces Sofía estiró el bracito y puso su oso floquino en el regazo de Julián. Téngalo un ratito. Ayuda a quitar el peso de los hombros. Voy a ver si mi mamá ya terminó, pero mañana vuelvo para ver si usted está mejor, dijo, bajándose del sofá con agilidad. Julián sostuvo el juguete viejo, sintiendo la tela gastada, y se quedó mirando cómo la niña salía dando saltitos por la puerta, dejando detrás de sí un rastro de luz que él no veía desde hacía 4 años. Allí estaba él, el hombre más poderoso de la ciudad, abrazando un oso de peluche rosa, tratando de entender cómo una niña de 6 años había logrado ver lo que nadie más veía. Mientras tanto, en el pasillo principal, la desesperación empezaba a apoderarse de Rosa. Acababa de pasar el trapo en el último cuarto, y al mirar a un lado, se dio cuenta de que el rincón donde su hija debía estar jugando estaba vacío. ¿Sofía? Hija, ¿dónde estás? No juegues así con mamá. Llamaba, con la voz temblorosa y el corazón en la garganta, temiendo que la niña hubiera salido al jardín, peor aún, entrado en algún lugar prohibido. Corría por los pasillos enormes, con el rostro sudado y los ojos llenos de miedo, sin tener la menor idea de que, en ese mismo instante, su hija estaba cambiando la vida del patrón dentro del despacho más vigilado de la mansión. En los días que siguieron a aquel encuentro en el despacho, el silencio de la mansión, que antes era el refugio de Julián, empezó a incomodarlo de una forma que no sabía explicar. Pasaba las tardes mirando la puerta, esperando ver esa silueta pequeña, con vestido sencillo y ojos brillantes, pero la casa seguía vacía y fría. El millonario extrañaba esa voz cristalina que no le tenía miedo a su cara seria, y el oso floquino, que había devuelto con cuidado, parecía haberse llevado consigo la única luz que había entrado en esa sala en años. Intentaba trabajar, pero su mente volvía una y otra vez a las historias de conejos y princesas, haciéndole ver que su imperio de negocios no tenía ni la mitad del encanto de una simple conversación con la pequeña Sofía. Sin poder disimular más la ansiedad, Julián salió del despacho y fue hasta la cocina, donde Rosa estaba concentrada puliendo los cubiertos de plata, con la mirada cansada. Aclaró la garganta, intentando no parecer demasiado interesado, y preguntó con una indiferencia fingida: «Rosa, he notado que hoy la casa está demasiado silenciosa. ¿Dónde está tu hija? ¿Por qué no vino?». Rosa se sobresaltó, ya que el patrón rara vez le dirigía la palabra para algo que no fuera una orden directa de trabajo. «Ah, señor Julián, perdón si el otro día el ruido de ella le molestó. Estudia por la mañana y, como no puedo traerla siempre, por la tarde se queda con una vecina allá en nuestra comunidad», explicó, con ese tono de quien carga la culpa de no poder estar en 2 lugares a la vez. Julián sintió una molestia en el pecho al imaginar a la niña en un sitio desconocido, lejos de la seguridad de esos muros, mientras a él le sobraba espacio en aquella mansión. «Rosa, ¿la vecina cobra por eso?».
¿Es un lugar adecuado para una niña inteligente como Sofía?, preguntó, sorprendiendo a la empleada al mencionar el nombre de la pequeña. Rosa bajó la mirada, sintiendo ese pinchazo de humillación que a veces trae la pobreza. Uno hace lo que puede, señor. No es lo ideal, pero es lo que mi sueldo permite, y la vecina es de confianza. Julián no lo pensó dos veces, con el tono de quien toma una decisión definitiva, dijo: a partir de mañana, tráela. Puede quedarse aquí por la tarde, jugar en el jardín o en el despacho. No quiero que esté lejos de ti. Rosa se quedó boquiabierta, sin poder creer que el patrón le ofreciera tanta gentileza, pero lo que no sabía era que Julián tenía un plan para mantener en secreto su amistad. Pero, Rosa, hazme un favor, no le digas que yo lo pedí. Dile solo que conseguiste permiso para que se quede aquí mientras trabajas, le indicó, queriendo que el acercamiento con la niña siguiera siendo algo puro, sin la presión de agradecer al patrón. Rosa asintió, emocionada, sin imaginar que Julián, en realidad, estaba comprando un poco de alegría para sí mismo. Al día siguiente, cuando la puerta del despacho se abrió y Sofía entró dando saltitos, el corazón del hombre latió con más fuerza, como si hubiera recibido el mejor regalo de su vida. ¿Me echó de menos a mí o a Floquino?, preguntó Sofía, subiendo al sofá de cuero sin pedir permiso, con la naturalidad de quien ya se sentía en casa. Julián soltó una carcajada que le salió desde lo más hondo del alma y espantó cualquier resto de mal humor. Creo que eché de menos la historia del conejo, Sofía. Pero no le cuentes a tu mamá que conversamos, ¿de acuerdo? Es nuestro secreto de aventureros, dijo, siguiendo el juego de la niña. Luego la invitó a conocer el jardín secreto que tanto amaba Adriana, un lugar que él no visitaba desde hacía 4 años por miedo a los recuerdos, pero que ahora parecía perfecto para un nuevo comienzo. Caminando por el césped, Julián se sorprendió explicándole a la niña el nombre de cada flor, mientras ella escuchaba con una atención que ninguno de sus directores de empresa había tenido jamás. Esta es la orquídea, es delicada y necesita cariño. Y aquella es la rosa, que tiene espinas para protegerse, igual que hacemos nosotros a veces, explicó, sintiendo que daba una lección de botánica, pero recibía una lección de vida. Sofía se detuvo frente a un cantero de girasoles y dijo: ellos siempre miran hacia la luz, ¿verdad? Mi mamá dice que tenemos que ser como ellos, nunca mirar al suelo, porque el suelo es triste. Julián se quedó sin palabras, impresionado por la sabiduría que salía de una niña que vivía una realidad tan dura, pero con un alma tan luminosa. Pasaron la tarde sentados en un banco de madera, bajo la sombra de un roble antiguo, y Julián se vio contándole a Sofía sobre los viajes que había hecho por el mundo. He visto montañas de hielo y desiertos donde el sol quema la piel, Sofía. Pero ninguno de esos lugares es tan bonito como este jardín hoy, confesó, sintiendo que la riqueza material no valía nada frente a ese momento de paz. Sofía abrió su mochila escolar y sacó un dibujo que había hecho. Era una casa grande con 3 personas dentro, todas sonriendo. ¿Quiénes son los del dibujo?, preguntó él, con la voz quebrada. Soy yo, mi mamá y usted. Porque ahora usted es nuestro amigo, ¿no?, respondió ella, con la inocencia de quien sabe amar de verdad. Julián sintió que una lágrima rebelde le corría por la mejilla, pero la secó rápido, experimentando una felicidad que el dinero nunca había podido comprarle en toda su vida de lujo. Comprendió que la presencia de Rosa y Sofía estaba cambiando el aire de aquella casa, quitándole el olor a luto y trayendo un perfume de vida nueva. ¿Sabes, Sofía? Creo que voy a mandar construir un columpio en ese árbol de allí. Y tal vez una casa en el árbol. ¿Qué te parece?, propuso, ya imaginando cómo transformar aquel mausoleo en un parque de juegos. La niña dio un grito de alegría y lo abrazó, haciendo que Julián sintiera que, por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba solo en el mundo. Mientras tanto, Rosa observaba desde lejos, escondida detrás de una cortina, con el corazón encogido al ver a su hija tan cerca del patrón. Tenía miedo de que Julián se cansara de la niña o de que descubriera que, detrás de aquella limpiadora silenciosa, había una mujer que todavía soñaba con ser abogada y cambiar el destino de su familia. Rosa guardaba un secreto que ni la propia Sofía conocía. El verdadero motivo por el que Adriana había sido tan buena con ella en el pasado iba mucho más allá de una simple caridad. Existía un vínculo entre el pasado de Rosa y la familia de Julián que podría cambiarlo todo si salía a la luz, y ella temía que la cercanía de su hija con el patrón hiciera que esa verdad apareciera demasiado pronto. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de dorado, y Julián sintió que no quería que aquel día terminara nunca,
porque allí ya no era el señor Julián, el dueño de empresas, sino simplemente un hombre que había encontrado una razón para sonreír. ¿Mañana hay más aventura?, preguntó Sofía, agarrando su mochila y el oso floquino para ir a buscar a su madre. Julián sonrió y asintió, quedándose de pie en el jardín mientras las dos se alejaban. Miró el dibujo que la niña le había regalado y notó que, en el cuello de la rosa dibujada, había un pequeño detalle rojo, como un collar. Recordó el collar que Adriana solía usar, pero el dibujo no tenía tantos detalles y terminó olvidándolo. El tiempo en la mansión empezó a pasar de una manera diferente, más ligera, como si el reloj de oro de Julián hubiera aprendido a marcar las horas con alegría en lugar de aburrimiento. El millonario se sorprendía contando los minutos hasta el final de la mañana, no para cerrar un negocio, sino para escuchar la risa de Sofía llegando de la escuela. Se dio cuenta de que su rutina de hombre solitario ya no tenía sentido, y que el despacho, que antes era su escondite, ahora parecía demasiado pequeño para la vida que estaba brotando allí dentro. Sin darse cuenta, sus ojos comenzaron a buscar no solo a la niña, sino también la figura serena de Rosa, que se movía por la casa con una dignidad que ningún dinero podía comprar. Una tarde, Julián tomó una decisión que tomó a Rosa completamente por sorpresa mientras ella ordenaba la platería del comedor. «Rosa, el día está demasiado bonito para quedarnos encerrados entre estas paredes de piedra. ¿Qué te parece si llevamos a Sofía al parque de la ciudad?», sugirió, intentando parecer casual, aunque el corazón le latía un poco más rápido. Rosa se quedó paralizada, mirando al patrón con los ojos verdes muy abiertos, sin saber si aquello era una orden o una invitación de verdad. «Señor Julián, yo, todavía tengo mucho trabajo, y no queremos molestarle en su descanso», respondió, sintiendo esa humillación de quien cree no pertenecer a los mismos lugares que los ricos. Julián dio un paso al frente, por primera vez, tocó suavemente el brazo de Rosa, un gesto sencillo que hizo que la piel de ella se erizara y que el corazón de él diera un salto extraño. «El trabajo puede esperar, Rosa. Y tú nunca me molestas. La verdad es que creo que hoy soy yo quien necesita la compañía de ustedes», dijo, con una mirada tan sincera que Rosa no pudo negarse. Subió a cambiarse de ropa rápidamente. Cuando bajó, Julián sintió como si el aire se le escapara de los pulmones por un segundo. Llevaba un vestido sencillo de algodón y se había soltado el cabello, revelando una belleza natural y luminosa que el uniforme de limpiadora ocultaba bajo el peso de las obligaciones. En el coche, camino al parque, el silencio no era incómodo, sino que estaba lleno de una expectativa nueva que ninguno de los dos sabía todavía cómo nombrar. Sofía iba en el asiento trasero, hablando sin parar de los patos que quería alimentar, mientras Julián observaba a Rosa por el retrovisor, notando lo delicado de su perfil y cómo miraba la ciudad con un brillo de esperanza en los ojos. Se dio cuenta de que, durante 4 años, nunca había visto de verdad a la mujer que cuidaba su casa, solo veía una función. Ahora veía a un ser humano increíble, lleno de sueños y de una fuerza admirable. Sintió una punzada de vergüenza por haber sido tan ciego, pero también un deseo inmenso de conocer cada detalle de la historia de aquella joven madre. Al llegar al parque, el paisaje parecía sacado de un sueño, los árboles cargados de flores y el sol de otoño tiñéndolo todo de dorado. Sofía salió corriendo hacia los columpios, dejando a los dos adultos caminando uno al lado del otro, a un ritmo lento, sintiendo la brisa en el rostro. Julián, queriendo entender que había forjado a una mujer tan fuerte, reunió valor y preguntó por algo que hasta entonces había sido un secreto bien guardado. «Rosa, no quiero ser indiscreto, pero, ¿y el padre de Sofía? ¿Cómo puede un hombre mantenerse lejos de una niña tan especial como ella?». Rosa se detuvo un segundo, miró al horizonte y soltó un suspiro pesado, cargado de años de dolor. «Fueron pocos encuentros, señor Julián. Yo era muy joven, tenía solo 17 años y estaba completamente enamorada, creyendo que había encontrado a un príncipe», empezó, con la voz quebrada por el recuerdo. Contó que, en el momento en que reveló el embarazo, el mundo que había imaginado se derrumbó de forma cruel y cobarde. «Cuando le dije que esperaba un hijo suyo, no se alegró. Simplemente me extendió un fajo de dinero y me dijo que resolviera el problema, que abortara. Después de eso desapareció y nunca más lo volví a ver. Decidí tener a mi hija sola, porque ella era un regalo, aunque viniera de un hombre que no valía nada». Julián sintió una rabia profunda subirle al pecho al imaginar el sufrimiento de aquella joven abandonada en el momento en que más necesitaba apoyo. Miró a Rosa y vio en ella a una heroína, alguien que había elegido el camino más difícil por amor a una niña que aún no había nacido.
Lo siento mucho, Rosa. Ningún hombre de verdad haría algo así. Tú eres mucho más valiente de lo que yo jamás seré, dijo, acercándose a ella con un respeto que se le desbordaba en la mirada. Comprendió que Rosa no era solo encantadora, era una fortaleza de dignidad que sobrevivía en un mundo que tantas veces había intentado derribarla. En ese momento, un mechón de cabello de Rosa cayó sobre su rostro y Julián, sin pensarlo, estiró la mano para apartarlo detrás de su oreja, sintiendo la suavidad de su piel bajo los dedos. El gesto duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el tiempo se detuviera para ambos, mientras se miraban a los ojos con una profundidad que decía más que 1000 palabras. Se dio cuenta de que se estaba enamorando, no solo de su belleza exterior, que era mucha, sino del alma inmensa que llevaba bajo aquella sencillez. Eres una mujer extraordinaria, Rosa. Daría la mitad de mi fortuna por tener la valentía que tú tienes cada día, confesó, en voz baja, cargada de una emoción nueva. La tarde terminó con los tres comiendo helados de cucurucho, sentados sobre el césped como si fueran una familia que siempre había estado unida, riéndose de las manchas de chocolate en la cara de Sofía. Julián sintió que su vida estaba sufriendo una transformación completa y que el vacío que Adriana había dejado comenzaba a llenarse con un nuevo tipo de amor, un amor que traía esperanza. Miró a Rosa y sintió un deseo inmenso de protegerla, de darle el futuro que ella había soñado y de ser para Sofía el puerto seguro que su padre biológico se negó a ser. El destino parecía, por fin, sonreírle al hombre que había pasado tanto tiempo en las sombras de su propio dolor, ofreciéndole una nueva oportunidad de ser feliz. Sin embargo, al regresar a la mansión, el clima de romance se rompió por un detalle que Julián notó cuando Rosa se agachó para recoger la mochila de Sofía. El viejo colgante de oro que llevaba se deslizó fuera del vestido, y la luz de la farola iluminó la joya de una manera que hizo que el corazón del hombre se detuviera por un segundo. Reconoció el medallón con el grabado de una rosa, una pieza familiar que creía perdida el día más triste de su vida, y una duda terrible comenzó a crecer en su mente. ¿Cómo había llegado aquella joya al cuello de Rosa? La noche cayó sobre la mansión, pero para Julián era como si un reflector estuviera iluminando cada rincón de su conciencia. No podía apartar la mirada del colgante en el cuello de Rosa, aquella pieza de oro viejo que conocía tan bien, con el diseño de una rosa que su propia madre había mandado a hacer. El millonario sintió un nudo en el estómago. Era el miedo de que la mujer de la que se estaba enamorando estuviera ligada a su pasado de una forma dolorosa. Le pidió a Rosa que lo acompañara un momento al despacho, mientras Sofía iba a tomar una merienda, y el silencio del pasillo era tan pesado que parecía que las paredes contuvieran la respiración. Al cerrar la puerta del despacho, Julián señaló el collar con la mano temblorosa. Rosa, necesito la verdad. Ese colgante era de mi familia. ¿Cómo llegó a tus manos? Preguntó, sintiendo el pecho arder. Rosa se llevó la mano al cuello, protegiendo la joya, y sus ojos verdes se llenaron de lágrimas. Señor Julián, nunca tuve el valor de contarlo. Pensé que me echaría si sabía quién era el padre de Sofía, confesó, con la voz quebrada. Explicó que Adriana, su esposa fallecida, lo había descubierto todo al ver una foto antigua de Rosa con su novio y decidió protegerla en secreto, entregándole el collar como una garantía para el futuro. Julián sintió que el suelo desaparecía cuando Rosa finalmente pronunció el nombre del hombre que la había abandonado, Ricardo, su propio hermano menor. ¿Ricardo? ¿El mismo que intentó robar la herencia de nuestro padre y huir con el dinero de la empresa? Exclamó Julián, con una náusea profunda. Recordó lo mezquino y manipulador que siempre había sido su hermano. La humillación de saber que su propia sangre había sido capaz de darle dinero a una joven embarazada para que abortara y luego desaparecer era casi insoportable. Al ver la desesperación de Rosa, que lloraba desconsolada temiendo ser juzgada, Julián olvidó cualquier barrera. Dio un paso al frente y la estrechó en un abrazo fuerte y protector. Rosa escondió el rostro en el pecho de él, sintiendo su calor y su aroma, dejando que todo el dolor de años de soledad saliera en forma de sollozos. Tranquila, Rosa, estoy aquí. Ya no estás sola, susurró él, acariciándole el cabello con una ternura que nunca antes había sentido. En aquel abrazo, el patrón y la limpiadora dejaron de existir, eran solo dos corazones encontrándose en medio de una tormenta. Poco a poco, Julián la separó apenas, pero siguió sosteniéndola por los hombros. Se miraron con profundidad. El miedo de Rosa se cruzó con la admiración incondicional de Julián. El aire entre los dos se volvió eléctrico y el mundo alrededor pareció desaparecer.
Él miró los labios de ella y luego volvió a perderse en esos ojos verdes que tanto lo habían cautivado. Julián se acercó despacio y Rosa cerró los ojos, entregándose al momento que ambos deseaban. Pero cuando sus labios estaban a solo milímetros de tocarse en un beso que sellaría aquel nuevo amor, el teléfono sobre la mesa sonó de forma estridente, rompiendo el clima al instante. Julián suspiró con frustración, pero atendió al ver que era su investigador privado. Rosa se secó el rostro, tratando de recuperar el aliento, mientras escuchaba cómo el patrón cambiaba el gesto por uno serio y rígido. «Dime, ¿encontraste a Ricardo?», preguntó Julián. El investigador trajo la noticia que terminó de enterrar la reputación del villano. Estaba cumpliendo condena en una penitenciaría federal. Fue detenido por un fraude contra personas mayores, Julián. Recibió una pena larga y no tiene derecho a fianza por reincidencia, informó el detective. Julián colgó y sintió una mezcla de alivio y asco. El hermano que había intentado destruir a la familia estaba exactamente donde debía estar, tras las rejas, pagando por su maldad. «Está preso, Rosa. Por estafa. Ese miserable no va a salir de allí en mucho tiempo», dijo, sintiendo que el destino había sido preciso al poner bajo su protección a la familia que su hermano deshonró. Comprendió que la lección que estaba recibiendo era sobre quiénes son los verdaderos monstruos y quiénes son los ángeles que cuidan de nosotros en silencio. En ese momento, Sofía entró al despacho con el oso floquino, sin entender que el padre que nunca conoció era un criminal sin corazón. «¿Estás enfadado otra vez, tío Julián?», preguntó. Julián se arrodilló y la abrazó con una fuerza inmensa, jurándose a sí mismo que ella nunca conocería las miserias de su padre biológico. «No, mi pequeña. Solo acabo de descubrir que ahora tengo una sobrina preciosa y que nunca más voy a permitir que nadie te haga daño a ti ni a tu mamá», prometió, con lágrimas en los ojos y el corazón finalmente en paz. Rosa observaba la escena sintiendo que el peso de años de miedo por fin se le caía de los hombros. «Julián, él no puede salir y venir a buscarnos, ¿verdad?», preguntó. Julián se levantó y tomó la mano de Rosa, entrelazando sus dedos con los de ella. «Mientras yo viva, ese hombre no volverá a acercarse a ustedes. Usaré todo mi poder para asegurarme de que cumpla cada día de su condena y de que ustedes tengan la vida de reinas que merecen», afirmó, con la determinación de quien ha encontrado su verdadera misión. La transformación de aquella casa estaba completa. El despacho que antes era un santuario de dolor ahora era la cuna de una nueva familia. Julián entendió que Adriana había sido un ángel al contratar a Rosa, porque sabía que algún día él necesitaría una razón para vivir y que Rosa necesitaría un verdadero protector. Decidió que al día siguiente iniciaría los trámites para reconocer oficialmente a Sofía. El millonario ya no era un hombre solo, era un hombre que había descubierto que el mayor tesoro del mundo no estaba en el banco, sino en la sonrisa de una niña y en el amor de una mujer valiente. El tiempo en la mansión dejó de medirse por reuniones de negocios y pasó a marcarse por las risas que resonaban en los pasillos. Julián y Rosa vivían un romance digno de un libro. Él la sorprendía con flores cortadas del propio jardín, y ella le respondía con el brillo en los ojos de quien por fin se sentía segura y amada. Pero el momento que realmente cambió el alma de Julián llegó una tarde de domingo, mientras ayudaba a Sofía a arreglar una de las patitas del oso floquino. La niña lo miraba con una adoración silenciosa y de pronto, soltó el juguete, lo abrazó con todas sus fuerzas y le susurró al oído. «Gracias por cuidar de todo, papá. Te quiero mucho». El mundo de Julián se detuvo. Aquella palabra, dicha con la pureza que solo tiene un niño, fue el golpe final al hielo que aún quedaba en su pecho. La estrechó en sus brazos, dejando que las lágrimas corrieran sin control, mientras Rosa observaba desde la puerta, emocionada. «Yo también te quiero, hija mía. Para siempre», respondió él, con la voz quebrada. En ese instante dejó de ser solo el tío o el protector para convertirse en el padre que la sangre de Ricardo nunca supo ser. Julián entendió que la paternidad no nace del ADN, sino de la elección de amar y proteger cada día. Meses después, la mansión se vistió de blanco para una ceremonia íntima y llena de significado. No había fotógrafos ni socios interesados, solo las personas que realmente importaban bajo el arco de flores del jardín secreto. Julián esperaba en el altar, con un traje impecable y el corazón latiendo como el de un adolescente. Cuando la música suave comenzó a sonar y Rosa apareció caminando sobre pétalos, con un vestido de encaje que realzaba su belleza serena, sintió que era el hombre más rico del universo. Ella no era solo la novia, era la mujer que le había enseñado a vivir de nuevo.
La ceremonia estuvo marcada por votos sinceros y lágrimas de alegría. Cuando el celebrante los declaró finalmente casados, Julián besó a Rosa con una pasión que sellaba el compromiso de toda una vida. Pero antes de bajar del altar, Rosa tomó sus manos, lo miró fijamente a los ojos y sonrió con ese aire misterioso de quien guarda un tesoro. Julián, nuestro camino hasta aquí fue difícil, pero el destino decidió que nuestra felicidad necesitaba un nuevo capítulo ahora mismo. Comenzó, con la voz temblorosa de emoción. Ante todos, tomó la mano de Julián y la apoyó suavemente sobre su vientre. El regalo de bodas que la vida nos dio ya está aquí dentro. Estoy embarazada, amor. Sofía va a tener un hermanito, reveló Rosa, en un susurro que sonó como un grito de victoria en el corazón de Julián. El millonario se quedó sin aliento, una sonrisa inmensa se abrió en su rostro mientras se arrodillaba allí mismo, en el altar, para besar el vientre de su esposa. La transformación era total, de un hombre solo y amargado, se convertía en un esposo enamorado y padre de dos, listo para honrar a la familia que el amor había construido. Sofía corrió a abrazarlos, celebrando la llegada del bebé de Floquino, y la fiesta se convirtió en una celebración de la vida. Julián miró al cielo, sintiendo que Adriana, desde donde estuviera, sonreía al ver que su última misión había dado los frutos más hermosos posibles. El villano Ricardo era ya un recuerdo lejano y enterrado, mientras allí, bajo la luz del atardecer, nacía un linaje basado en la verdad, el coraje y la esperanza. La mansión nunca volvería a estar en silencio, porque ahora era el escenario de un amor que lo había vencido todo. ¿Te gustó la historia? Comenta desde dónde nos estás viendo. Dale like al vídeo y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos. Gracias por mirar y hasta la próxima.